don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 276 al 280. Al principio, Gaara solo sintió una leve sensación de familiaridad. Pero ahora, de pie en medio de esa tormenta de arena y viento, los recuerdos comenzaron a agitarse dentro de él, como ecos enterrados durante mucho tiempo que el propio desierto descubre. Sigue esta escena. La arena amarilla arremolinada, el mismo aire sofocante. Recordó una figura que una vez había fortalecido los sellos de su cuerpo con talismanes, que había dicho a quienes lo rodeaban que lo trataran con amabilidad. Durante mucho tiempo pensó que era solo un sueño, pero a medida que crecía, ese recuerdo se hizo más nítido y aquí, se sintió innegablemente real. Por supuesto que nos conocimos. ¿Estás bien ahora? Shigeo extendió la mano y agarró las cadenas negras que ataban a Gaara. Invocó a Inton, liberación lava, con la intención de derretirlas. Pero en el momento en que sus dedos tocaron el metal, un dolor atravesó su palma. Las cadenas temblaron como si estuvieran vivas y, al instante siguiente, se abalanzaron sobre él, clavándose directamente en su columna vertebral. Gaara cayó al suelo, liberado de los grilletes cuando lo liberaron. Es una trampa. Shigeo apretó los dientes y se retorció. Rodeó las cadenas con un brazo, sujetándolas, impidiendo que le perforaran la carne. Gaara intentó ponerse de pie, pero su chakra casi había desaparecido. Apenas podía moverse. Shigeo Dono, ¿estás bien? Estoy bien. Incluso mientras el chakra se drenaba de su cuerpo, Shigeo se estabilizó. La montaña tembló. La piedra se quebró y cayó. De las paredes del valle brotaron 7 u 8 cadenas más, azotando el aire hacia él. Intentó evadirlo, pero ya era demasiado tarde. Su brazo derecho permaneció atrapado por una cadena mientras iniciaba Kkanidm, transferencia espacio-tiempo. Entonces me di cuenta. Gedomasm, estatua del demonio del camino exterior. Una oleada masiva de chakra recorrió las cadenas. Shigeo liberó a Hiton, liberación magnética. Una capa oscura y arremolinada lo rodeó, capa sobre capa, formando una esfera impenetrable. Las cadenas de la estatua se enrollaron alrededor de la barrera magnética, apretándose sin cesar. Si tan solo una pulgada de su piel hubiera quedado expuesta, lo habrían perforado. Dentro de ese caparazón, Gaara también estaba protegido. Ahora lo recuerdo, jadeó Gaara débilmente. De verdad me salvaste, hace años, cuando mi padre intentó matarme, fuiste tú quien me rescató. Shigeo miró su brazo, todavía atrapado dentro de la atadura demoníaca, y sonrió levemente. Sí. Lo hice. Pero no es momento para la nostalgia. Su expresión se endureció. Dentro de él, las bestias de 9 colas se agitaban inquietas. Había pensado que su inquietud provenía de la proximidad de Shukaku, pero no. Esta atracción familiar emanó enteramente del propio Gedomasm. Las 9 bestias dentro de él eran clones, creados artificialmente a partir de los originales. Sin embargo, nacidos y criados dentro de su propio chakra y carne, estaban ligados a él. Eran diferentes en mente y cuerpo de sus contrapartes externas. Gaara se quedó mirando con asombro. Cuando estuvo encadenado, no pudo usar chakra en absoluto. Quedó completamente suprimido. Pero Shigeo, a pesar del mismo drenaje, aún mantenía vastas defensas magnéticas. La diferencia era incomprensible. Maestro, va tras nuestro chakra. Llamó la voz de pequeño 9 dentro de él. ¿Deberíamos luchar? Gritó otra bestia. Mantén la calma, respondió Shigeo con firmeza. Iremos paso a paso. Sus ojos se movieron.
El Rinnegan azul pálido ahora estaba marcado con 6 tomoe. Se mordió el pulgar, presionando la sangre contra la cadena atada a su brazo, luego formó sellos y gritó. Gedomasm. El suelo tembló. La estatua colosal surgió desde el interior de la ladera de la montaña y emergió al desierto abierto. Aún así, sus innumerables cadenas aún seguían enrolladas alrededor de la barrera magnética de Chiheo. Era una paradoja. Lo había convocado y aún así seguía atrapado en él. Esta fue la eterna lucha entre la bestia y el invocador. Cuando Pain invocó la estatua, no necesitó ningún pacto de sangre, solo control directo. Sin embargo, el contrato de sangre de Chiheo fue un intento de romper el vínculo. La estatua obedeció la invocación pero no cambió su naturaleza. Todavía buscaba el poder de las bestias con cola. A lo lejos, en medio de la tormenta aullante, una voz silbó desde la arena. Como era de esperar, susurró Zetsu Blanco. De verdad que lleva las 9 bestias, las 9 cadenas están fuera. Los ojos de Tengen Pain se entrecerraron con frialdad. Ha invocado al Gedomasm en persona. Desde otra cresta, Uchiha Obito observaba a través de su único Mangekyou Sharingan, en voz baja. Si se atreve a mostrarse completamente, lo mataré en el acto. Alrededor de ellos estaban los otros 5 caminos del dolor, y entre ellos, Sasori de la arena roja, su cuerpo de marioneta moviéndose con el viento. Se hizo pasar por un anciano de Tsunagakure, los engañó y secuestró a Gaara él mismo. Hyakin y Mago habían fracasado en su misión y desertaron a la aldea Nanmo de Chiheo. Ahora Katsuki había llegado para borrar su traición. Originalmente, el plan había sido extraer el chakra de Shukaku, pero una vez que supieron que Chiheo vendría a Tsunagakure, todo cambió. En lugar de retirarse, decidieron atacar. Utilizar las cadenas de sellado del Gedomasm para capturar al hombre que poseía el chakra de las 9 bestias. Zetsu Blanco había dudado, temiendo lo que Chiheo pudiera hacer si la estatua lo enojaba. Incluso recordó la amenaza pasada de Chiheo. Destruir por completo el Gedomasm si lo provocaban. Pero le había ocultado ese secreto a Obito. Toda operación conllevaba riesgos y esta vez querían probar los límites. Así, la extracción de Shukaku se convirtió en una emboscada para Chiheo. Durante años, Akatsuki lo había estudiado. Cómo neutralizar su jutsu, cómo restringir su poder, qué emociones podrían manipularlo, qué técnicas podrían atraparlo. Ningún detalle fue ignorado. La investigación de Obito fue especialmente meticulosa. A diferencia del ataque anterior de Pain a Nanmo, esta fue una estrategia refinada. Cuidadosamente calculada, no impulsiva. Ya no lo subestimaron. Esta vez, la habilidad y la táctica determinarían la victoria. Si tiene éxito, el gran plan de Akatsuki podría acelerarse durante años. En ese momento, Chiheo estaba en clara desventaja. Aunque había invocado al Gedomasm, sus cadenas de chakra aún lo ataban, y dentro de él pulsaba exactamente lo que la estatua más deseaba: la energía de las 9 bestias de cola. El Mangekyou de Obito brilló, su mirada fija en la esfera magnética que protegía a Chiheo. El desierto aullaba. Las cadenas crujían. El trueno resonó en el valle de arena mientras comenzaba la verdadera batalla. Dentro del sistema interno de Chiheo, las bestias de 9 colas ya se habían fusionado, formando el Hikubi, 10 colas, completo. Un pequeño árbol divino ahora estaba dentro de su cuerpo, ya no era un concepto sino una entidad viviente. Incluso más allá de su barrera Hitón, liberación magnética, un inmenso chakra se inundó hacia afuera, sacudiendo el aire. Esa oleada de energía abrió a la fuerza los 9 ojos del Gedomasm. De sus fauces abiertas brotan enormes dragones de chakra que rugen hacia la barrera magnética en oleadas implacables. En lo alto de los acantilados, Zetsu Negro y Zetsu Blanco observaban y reían. Pensé que era un monstruo imparable, se burló Zetsu Negro. Parece que antes no usamos el método correcto. Ahora no es nada especial. Zetsu Blanco sonrió ampliamente. Una vez que lo capturemos, podremos iniciar el plan Ojo de la Luna en cuestión de días. Este mundo nos debe una deuda, y ahora nos la pagará. Tuvieron su visión.
Una vez que capturaran las 9 bestias dentro de Ikeega Shigeo, el resto pronto las seguiría, alimentando el árbol divino. Cuando el Tsutsuki Kaguya reviviera, su poder superaría toda imaginación y nadie podría volver a amenazarla. Pero mientras conspiraban, la tierra misma gritó. El Gedomasm se volvió loco, golpeando el valle con sus monstruosas cadenas y atacando la barrera de Shigeo con furia loca. Incluso con las vastas reservas de chakra de Shigeo y el Zenin-Do, modo sabio, activo, defenderse a sí mismo y Gaara se volvió casi imposible. La barrera magnética se rompió. Capa tras capa, se fue desprendiendo, convirtiéndose en un polvo negro brillante que se dispersó con el viento. Shigeo-sama, ¿está bien?, gritó Gaara dentro de la barrera. Estoy bien, respondió Shigeo con calma, aunque sus ojos brillaban con frialdad. El verdadero espectáculo está a punto de comenzar. Gaara, protégete. Si no puedes, tendré que enviarte a otro espacio. Elige. No te preocupes, ya no soy un niño. Bien. Luego, dentro de la cúpula magnética que se desvanecía, apareció un resplandor dorado. El diminuto árbol divino, recién nacido, emergió en su verdadera forma. Aunque era solo un retoño, su chakra irradiaba como el sol, llenando el espacio con una luz deslumbrante. Una espada de chakra brotó de su tronco, cortando limpiamente la cadena que ataba el brazo de Shigeo. Con un destello, toda la barrera magnética se desintegró y el pequeño árbol divino se disparó hacia arriba como un cometa radiante. Los que observaban desde los acantilados apenas registraron lo que vieron. ¿Qué fue eso? Incluso el Rinnegan de Pain y el Sharingan de Obito no lograron discernir su forma. De hecho, esta plántula de 10 colas, formada dentro de Shigeo, era diferente a cualquier creación de Gedomasm. Su cuerpo era de oro puro, pequeño y extrañamente lindo, pero rebosante de poder más allá de la comprensión. Saltó al aire libre y el Gedomasm inmediatamente se giró hacia él. 9 cadenas de chakra avanzaron rápidamente, persiguiendo al árbol joven brillante a través de la tormenta de arena. Finalmente liberado, Shigeo desapareció y reapareció sobre la cabeza de Gedomasm. Por ahora, estaban conectados por un contrato de sangre. Momentos atrás, habían sido enemigos. La estatua intentaba devorar su chakra. Pero ahora que ya no portaba la energía de las bestias, su relación había cambiado a la de invocador y sirviente. ¿Qué acaba de pasar?, murmuró Obito, congelado por la incredulidad. Incluso los Zetsu en blanco y negro, normalmente ilegibles, quedaron desconcertados. ¿Qué fue eso que salió volando de él?, preguntó Zetsu negro. Antes de que pudieran encontrar una respuesta, los pequeños 10 colas se separaron de repente. Con un estallido de luz, se dividió en 9 bestias con cola, cada una de las cuales se lanzó en una dirección diferente a través del desierto. Entre ellos, Gaara también fue arrastrado, su cuerpo medio transformado en forma Shukaku. Aunque su mente estaba confusa, el instinto le decía la verdad. Si esas cadenas lo atrapaban de nuevo, moriría. Shigeo levantó la mano. A través del contrato de sangre, su conciencia se superpuso con la del Gedomasm. Las cadenas furiosas se detuvieron. La enorme estatua dejó de moverse. Poco a poco, el rugido cesó. El chakra del Gedomasm se calmó. Las 10 bestias, incluido Gaara, desaparecieron en la tormenta de arena, ocultando sus huellas para que no las detectaran. Algo salió mal, siseó Obito, dándose cuenta demasiado tarde. Se giró y el espacio se retorció mientras se sumergía en el valle. Los otros 8 los siguieron, con sus capas azotándose violentamente por la tormenta. Habían creído que este plan era infalible. Una operación diseñada para atrapar a Ikeega Shigeo por completo, dejándolo inmóvil. Pero había dado vuelta el tablero otra vez, cortando su estrategia de raíz. Ahora lo rodeaban. 9 sombras contra la arena, los Akatsuki de pie con toda su fuerza. La voz de Obito era fría debajo de su máscara. Bien jugado, Shigeo. Muy inteligente.
En un solo movimiento, Shigeo tomó el control del Gedomasm a través de un contrato de sangre, convirtiendo la mayor arma de Akatsuki en la suya. El Rinnegan de Pain brilló. Si no actuaban ahora, la situación se volvería irrecuperable. Igualmente, respondió Shigeo simplemente. Entonces se quedó congelado. El espacio se deformó detrás de él. Dos varas negras se dispararon hacia adelante, apuntando a su espalda. El óbito que tenía delante parpadeó. Había sido un clon. El verdadero óbito se había coordinado con Tenjin Pain, usando Arcanism para lanzar un ataque sorpresa por detrás. El ataque fue silencioso, preciso y mortal. Pero los sentidos de Shigeo no tenían paralelo. Su cuerpo se retorció en el último instante y su talón se desvió hacia afuera. Pain lo esquivó, Obito avanzó y ambos fueron obligados a retroceder, separados por la explosión de presión. Kuchiyose no Jutsu, técnica de invocación. Desde un lado, Animal Pad gritó. Una explosión de chakra. Múltiples invocaciones de Rinnegan surgieron del suelo y se abalanzaron sobre el inmovilizado Gedomasm. Esa energía son las bestias con cola. La voz de Zetsu Blanco tembló mientras observaba a Shigeo en lo alto de la estatua. Sus chakras se habían fusionado. El invocador y la estatua, unidos como una sola conciencia. El Gedomasm ya no podía utilizarse para cosechar el poder de las bestias. Se acabó, gruñó Zetsu Negro en voz baja. Ya no podemos extraer el chakra. Todos sus cuidadosos cálculos quedaron arruinados. Había convertido el arma de Akatsuki en su aliada. Si hubieran sabido que vendría Tsunagakure en persona, tal vez habrían movilizado a toda la organización. Quizás entonces habrían podido reclamarlo todo. Maldita sea, demasiado tarde. Gritó Zetsu frustrado. El clon de Obito siguió adelante y se involucró en la batalla. Desde arriba, Sasori recibió la orden silenciosa de Pain. Se dio la vuelta y huyó con Camino Humano, Camino Preta y Camino Naraka. Su objetivo ahora estaba claro. Capturar a las bestias escapadas mientras Shigeo y Obito se enfrentaban. Fuera del valle, la tormenta aullaba. Entre las 9 bestias dispersas corría Gaara, medio fusionado con Shukaku. Corrió a través de las dunas hasta que aparecieron varias figuras que bloquearon su camino. Las otras 9 bestias con cola surgieron del cuerpo de Shigeo. Habían crecido desde la infancia, nutridas por su chakra y células. Gracias a esto, no solo pudieron fusionarse con el 10 colas, Ukvi, y el árbol divino, Shinfu, sin resistencia, sino que también pudieron separarse manteniendo la conciencia del Shinfu. El de una cola, Shukaku, gruñó irritablemente, listo para resistir, pero luego vio a las otras 9 bestias de cola huyendo por la ladera de la montaña desde diferentes direcciones. ¿Qué haces ahí parado? Sígueme. Gritó la pequeña. Aunque Little One era un clon idéntico de Shukaku, aún existían diferencias entre ellos. En color, voz y apariencia. El cuerpo de Shukaku era de color marrón terroso, mientras que el de Little One tenía vetas amarillas y azules, ojos más grandes, un tono más claro y juvenil. Shukaku dudó por un momento, luego se giró y corrió tras él. ¿Por qué deberíamos huir? Si luchamos uno contra uno, no son necesariamente rivales. No. Es una orden de nuestro maestro. El enemigo tiene el Rinnegan, el Sharingan, el Mokuton y una mente astuta. No podemos con ellos. ¡Muévete!, respondió Pequeña con brusquedad. Si realmente hubieran podido ganar de frente, en las guerras shinobi originales, las bestias con cola no se habrían convertido en herramientas de las aldeas principales. Los Hinchkriki no habrían sido capturados por Akatsuki ni absorbidos por la estatua demoníaca del camino exterior, Gedomasm. Algunas cosas dependen de las circunstancias. En combates de chakra puro, los humanos no podían compararse. Pero poseían técnicas de sellado, mentes astutas y dominio de herramientas y estrategias, cualidades de las que carecían las bestias. En tales batallas, las bestias estaban destinadas a perder. Y hoy, ninguno de ellos podía permitirse el lujo de caer. Entonces, en ese momento, tuvieron que seguir el plan táctico de su amo.
Shukaku lo siguió de cerca. La conciencia de Gaara compartía la mitad de la mente de Shukaku, y su impresión de Shigeo era favorable, por lo que cooperó de buena gana. De repente, estrépito. Aparecieron marionetas, bloqueando el camino de la montaña. La técnica de marionetas de Sasori, Kugutsu no Jutsu, había comenzado. Cambio de formación. Las bestias no lo atacaron directamente. Se desviaron al instante, cambiando de ruta para evitar la confrontación. Las marionetas desataron ráfagas de Senbon, cada aguja recubierta de veneno. Un solo rasguño podría paralizar incluso a una bestia con cola. Pero Sasori subestimó la magnitud de su chakra. ¡Cuidado! Gritaron las otras bestias mientras el Senbon volaba. Las 10 bestias con cola desataron su chakra a la vez, iluminando el cielo nocturno con sus diferentes colores. La inmensa oleada hizo rebotar a los Senbon, derribándolos al suelo. Las marionetas de Sasori cargaron hacia adelante, pero fueron destrozadas por un solo puño forjado con chakra. Momentos después, los puños de chakra multicolor de cada bestia golpearon a las marionetas hasta convertirlas en escombros. Esta conmoción atrajo a otros los senderos del dolor. Ningendum, sendero humano, Gakidum, sendero preta, Higokudum, sendero infernal, junto con el clon de Obito y el dúo Setsu blanco y negro. Todos llegaron juntos. Cuando Setsu vio lo que tenía delante, su cuerpo tembló de emoción. Bestias de 9 colas reunidas en un solo lugar. Una escena nunca vista desde la antigüedad. Si tan solo los Headmasm estuvieran aquí. Exclamó. Dolor. Invoca al Masm. Gritó Setsu de nuevo. Obito, que estaba cerca, se dio cuenta de lo mismo. Tuvieron que recuperar la estatua demoníaca de Shigeo, portador del Rinnegan. La visión compartida de Pain transmitió la escena del valle desde los cuerpos externos hasta el sendero de Va principal, Tengen. Junto con los demás Pains, sus bestias invocadas y las habilidades Kamui, autoridad divina, de Obito, lanzaron otro asalto a gran escala. Hoy recuperarían el Genmasm y capturarían a las bestias de cola. Dentro del valle, después de varias rondas de enfrentamientos, los 6 dolores y sus invocaciones avanzaron hacia Shigeo y la estatua. El Rinnegan de Shigeo se tornó azul intenso al abrir los ojos de golpe, revelando 6 tomo en espiral alrededor de sus pupilas. El Genmasm se llenó de chakra como un rayo, rugiendo mientras se abalanzaba sobre los atacantes. Genmasm. Pain explotó al máximo el poder de su Rinnegan, intentando controlar de nuevo la estatua. Pero los contratos de sangre eran absolutos. El vínculo entre Shigeo y la estatua era mucho más fuerte que el vínculo de invocación de Pain. La estatua lo ignoró por completo. Obito, observando desde lejos, se volvió invisible y se acercó en silencio, con los ojos fijos en Shigeo, que estaba rodeado por Pain y las bestias. No eran sus iguales. Si alguien podía arriesgarse, ese sería él. Decidido, Obito giró en el espacio y reapareció, esta vez al alcance de la mano de Shigeo. Vamos. Estaba esperando esto. Gritó Obito, agarrando el brazo de Shigeo y activando a Kamui. Esperaba resistencia, pero su mano tocó carne sólida. Imposible. Kamui estaba trabajando. Él no se dio cuenta. Shigeo lo había dejado. El espacio se distorsionó, se formó un vórtice en espiral y Obito atrajo a Shigeo a su dimensión personal. El campo de batalla quedó en silencio. El dolor recuperó el control del Genmasm. Pero lo sabía. Una vez que Shigeo regresara, la estatua volvería a obedecerle. A menos que Pain poseyera una bestia con cola. Con ese pensamiento, el camino de Va se retiró, arrastrando la estatua hacia el borde del valle. Detrás de una enorme roca, el anciano Fujimaki y su discípulo Miyako temblaron violentamente. ¿Qué clase de personas son estas? El poder exhibido desafiaba la imaginación. Ningún ser normal podría siquiera comprender semejante lucha. Si no fuera por el escozor de la tormenta de arena en sus rostros, habrían pensado que esto era un sueño. Shigeo-sama. Shigeo-sama. Miyako se precipitó hacia la arena que se arremolinaba, pero no había rastro de él.
Ella se desplomó sobre sus rodillas, sollozando. Es culpa mía. Si no le hubiera rogado que salvara a Sensei, no habría caído en su emboscada. Tantos contra uno, es demasiado cruel, Shigeo-sama. Fujimaki agarró un kunai, saliendo sigilosamente de detrás de la roca. Tiró suavemente de su manga. No llores. Escucha, ¿qué es ese sonido? En efecto, aunque solo el viento debería haber aullado en el valle, un grito débil y desgarrado resonó en la noche. Se apresuraron hacia adelante y encontraron, en el claro abierto, a un hombre con una capa negra estampada con nubes rojas, agarrándose el pecho con terror. Obito. Y frente a él estaba Shigeo. Tú, no me extraña que me dejaras arrastrarte. Era tu plan desde el principio. La voz de Obito tembló mientras lo miraba con incredulidad. A lo largo de los años, Obito había simulado innumerables batallas contra Shigeo. Incluso realizó simulacros de peleas conjuntas con Pain, estudiando cada variable y táctica. Pero ahora, frente a frente, se dio cuenta con amargura de que todos sus planes aún no eran rival para el intelecto de Shigeo. Shigeo, con los ojos tranquilos y brillando con la luz del Rinnegan, asintió levemente. En efecto. ¿De qué otra manera podría destruirte si no hubiera entrado en tu espacio Kamui? Y además, si no hubiera abandonado el Genmasm, ¿cómo podrían mis bestias con cola regresar a mi cuerpo? Desde el principio, mientras el enemigo creía que estaba poniendo trampas, Shigeo ya había tendido las suyas, capa sobre capa. Primero, liberó a las bestias de cola. Esto era para atraer al Genmasm y tomar el control del mismo. El anhelo de la estatua por el chakra de la bestia con cola era un hambre instintiva. No se podía cambiar. Siempre que aparecía un huésped con chakra de bestia con cola, incluso sin estar vinculado por contrato, la estatua intentaba devorarlo inconscientemente. Entonces, para controlar verdaderamente al Genmasm, uno tenía que convertirse en su Hinchkriki o eliminar todo el chakra de la bestia con cola de sí mismo. Pero convertirse en el Hinchkriki del 10 colas requirió pasos complejos. Absorber todas las bestias, fusionar su chakra, manejar el Rinnegan y más. Y con Kaguya Otsutsuki todavía deambulando en el vacío esperando la resurrección, Shigeo no tenía ningún deseo de convertirse en su recipiente. Eso solo le dejó una opción. Deshacerse de su caparazón. Libera a las 9 bestias, prueba la función de síntesis de 10 colas del sistema y observa qué sucede. Siempre había temido la naturaleza maligna del chakra del 10 colas. Pero con tantos miembros de Akatsuki presentes, el campo de batalla se había convertido en un experimento en vivo. Así, después de que el miniatura de 10 colas salió de su cuerpo, huyó lejos del valle, demasiado cerca de Genmasm y el control de Shigeo flaquearía. Como era de esperar, una vez que el 9 colas lo abandonó, la estatua cayó completamente bajo el mando de Shigeo. Los miembros de Akatsuki no pudieron soportarlo y se apresuraron a reclamarlo. Cuando Pain y Obito comenzaron su ataque dimensional coordinado, Shigeo ya había visto a través de su plan. A su señal, las bestias de cola detuvieron su escape y se enfrentaron directamente con los 6 caminos del dolor. Mientras tanto, Shigeo actuó deliberadamente como si hubiera caído en la trampa de Obito y fuera arrastrado a la dimensión de Kamui. Conocía bien la técnica de Obito. La intangibilidad requirió transferir partes de su cuerpo a la dimensión Kamui. Obito trajo a Shigeo aquí para que, una vez que él se fuera, Genmasm volviera a Pain y para matar a Shigeo dentro de este espacio aislado. Pero Obito no se dio cuenta de que Shigeo ya había dejado un clon de Mokuton, Liberación Madera, afuera. Los dos trabajaron en perfecta sincronía. Dentro de Kamui, Shigeo se abalanzó con un kunai girando entre sus dedos, llevándolo directo al pecho de Obito. Obito se hizo a un lado, el viento se acumuló en su palma Phtón. Kase no Yaiba, liberación de viento. Espada de viento, y contraatacó con una velocidad cegadora. Codo, barrido, rodilla, patada, levantamiento. Cada movimiento fluye sin problemas hacia el siguiente. La espada cortó el pecho de Obito. Pero el golpe atravesó sin hacerle daño su cuerpo intangible.
Mientras se desvanecía, su forma tangible reapareció afuera. Justo donde esperaba el clon de madera de Shigeo, con la espada lista. El acero brilló. La sangre se derramó por el pecho de Obito mientras jadeaba en estado de shock. Él comprendió al instante. Le habían tomado el pelo. Pero ya era demasiado tarde. Shigeo avanzó sin descanso, encadenando taijutsu y ninjutsu en un asalto perfecto. Obito apenas logró detenerlo, cada esquiva le costó chakra y aliento. El combate cuerpo a cuerpo no dejaba lugar a tácticas de largo alcance. Ni siquiera pudo activar su Sharingan a tiempo. Acorralado, Obito usó a Kamui nuevamente para escabullirse, solo para que el clon de afuera lo atacara en el momento en que se materializó, cortándole el brazo. Desesperado, detonó una etiqueta explosiva, ganando unos segundos. Huyó del espacio Kamui. Pero en el momento en que emergió, tanto Shigeo como su clon aparecieron a su lado. Un Rasengan gemelo se estrelló contra su espalda y el aire estalló con un grito de agonía. Shigeo-sama. Miyako corrió hacia él, con los ojos abiertos por la incredulidad. Shigeo frunció el ceño. Atrás. No interfieras. Antes de que ella pudiera reaccionar, Obito se lanzó hacia adelante, con el kunai presionado contra su garganta. Ikiga Shigeo, ríndete. Shigeo desapareció. En el mismo instante, Fujimaki apareció desde el flanco, con chakra estallando a través de los 5 elementos. Raitón, liberación rayo, Ftón, liberación viento, Suitón, liberación agua, Katón, liberación fuego, y Dotón, liberación tierra, y lanzó un ataque combinado. Obito, ya herido, se tambaleó hacia atrás. Su mente daba vueltas en pánico, repitiendo cada movimiento de Shigeo. Empujó a Miyako a un lado, se dio la vuelta y escapó hacia la tormenta. Fuera del valle, los 6 caminos del dolor y el Genmasma ahora se enfrentaban al fusionado 9 colas. Un 10 colas completo, que irradia chakra ilimitado. El cuerpo de la estatua estaba frágil y agotado, como una cáscara seca. Antes de este rejuvenecido 10 colas, estaba completamente superado. Los 2 titanes chocaron, sus formas se deformaron, las ramas se agitaron y el chakra rugió. El suelo se agrietó, las montañas temblaron y los truenos cortaron el aire. En otra parte, Gaara, el Hinchkriki de One Tail, luchó ferozmente contra Sasori. Sus técnicas de arena protegían y golpeaban con un ritmo perfecto, cada grano se movía a su voluntad. Las marionetas voladoras de Sasori atacaron desde todos los lados, pero el escudo de arena de Gaara repelió cada amenaza, automático e irrompible. Dentro de su armadura de marioneta, los agudos ojos de Iruko, Sasori, parpadearon. Ojalá pudiera volar más alto y ojalá algo pudiera atravesar esa defensa de arena. Sin saberlo, esta misma batalla y su frustración de hoy guiarían más tarde su estrategia y la de Deidara al capturar a Gaara para Akatsuki. Por un lado, Sasori y Gaara se enfrentaron en el aire. Por otro lado, el miniatura 10 colas y Genmasm luchaban como bestias primordiales. La tierra se partió. El cielo se oscureció. Esta fue una batalla que estuvo más allá del engaño y las maquinaciones. Poder puro y crudo. Cuando la enorme forma del 10 colas chocó nuevamente, uno de los brazos marchitos del Genmasm se rompió por completo. Al ver esto, el camino de Va del dolor reunió toda su fuerza y rugió Chibaku Tensei, devastación planetaria. Estaba decidido a enterrar a este recién nacido pequeño 10 colas. Mientras tanto, Setsu se quedó paralizado por la incredulidad. Otro 10 colas había aparecido en el mundo. ¿Eso significaba que ahora había 2 Hinchkriki de 10 colas? La imagen de Shigeo apareció en su mente. Y al instante siguiente, el verdadero Shigeo apareció ante él. Setsu extendió una mano para invocar. El pequeño 10 colas, que había quedado atrapado dentro del Chibaku Tensei, devastación planetaria, de Pain, desapareció en un instante y regresó al cuerpo de Shigeo. El Rinnegan azul profundo de Shigeo se abrió. Un rayo surgió cuando la energía de Ranton, liberación tormenta, explotó en su palma.
ignorando las cadenas de chakra del Headmaster que reaparecía y los 6 caminos del dolor que se acercaban, cargó hacia adelante. Puede que el pequeño 10 colas fuera joven, ignorante del bien y del mal, y que resolviera problemas solo a través de la destrucción, pero eso no significaba que otros pudieran hacerle daño. 9 cadenas de chakra se dispararon hacia él mientras Headmaster se fijaba una vez más en el cuerpo de Shigeo, atraído por el poder de las bestias de cola dentro de él. El pequeño 10 colas emergió de su cuerpo una vez más, atrayendo las cadenas. La estatua sin mente avanzó torpemente en su persecución. ¡Alto! Es una trampa. Setsu y Obito, que llegaba, gritaron juntos. Pero ya era demasiado tarde. El plan ya estaba en marcha. Después de recuperar el pequeño 10 colas y liberarlo de Chibaku Tensei, Shigeo se abalanzó sobre Headmaster, fingiendo vulnerabilidad. Entonces, cuando la estatua lo atrapó, liberó nuevamente al pequeño 10 colas, provocando al Masma a avanzar. En ese momento, Shigeo entró en modo sabio y su chakra aumentó hasta su punto máximo. El rayo de Ramtón en su mano se intensificó hasta convertirse en una lanza divina que partió el cielo, cortando directamente hacia la estatua que cargaba contra él y el pequeño 10 colas. Nadie pudo reaccionar a tiempo. Auge. Una explosión atronadora atravesó el cielo y la tierra. El rayo de Ramtón cayó como una espada divina, golpeando a Headmaster directamente en el torso. Todo el valle se congeló. Luego, la onda expansiva estalló hacia afuera, arrastrando arena y viento en anillos expansivos que ocultaron el horizonte. Se acabó, murmuró Setsu Blanco con voz temblorosa. Su corazón se desplomó en un pozo helado. La cabeza de la estatua se estrelló contra el suelo y su cuerpo se desplomó con un estruendoso terremoto. Los 6 caminos del dolor, Obito, Sasori y ambas mitades de Setsu avanzaron a la vez. Los 6 cuerpos de Pain lanzaron un ataque unificado. Todas las habilidades del Rinnegan se desataron con furia. El camino animal convocó a las bestias para atacar desde arriba. El camino humano se lanzó para arrebatarle el alma a Shigeo. El camino preta se abalanzó para drenar su chakra. El camino del infierno se apoderó de su garganta, gruñendo con odio asesino. Mientras tanto, el camino de Ba agarró la cabeza y el cuerpo cortados de la estatua caída, coordinándose con Obito para retirarse del campo de batalla. Sasori miró hacia la posición de Gaara pero el Hinchkriki de la arena no estaba a la vista. Setsu, escoltando al dañado Headmaster, no pudo borrar la imagen de Shigeo decapitando la estatua. Recordó la promesa que Shigeo había hecho años atrás. Destruir por completo a Headmaster. El contrato de sangre aún los vinculaba. Si Akatsuki perdía el control de la estatua nuevamente, la próxima vez no solo perdería la cabeza, sino que podría ser destruida por completo. Afortunadamente, el pequeño 10 colas ya había abandonado el cuerpo de Shigeo. Si hubiera permanecido, la fusión de su chakra con su Rinnegan podría haber convertido la estatua en polvo. Ahora, 5 de los cuerpos de Pain formaron un círculo de batalla alrededor de Shigeo. El pequeño 10 colas regresó a él mientras su Rinnegan pulsaba con poder. Usó su chakra de bestia con cola libremente. Sin la interferencia de la estatua, nada lo detuvo. Se manifestaron 3 cabezas y 6 brazos y su aura se expandió violentamente. Una única explosión de chakra hizo que los 5 dolores retrocedieran. Entonces, el clon de madera de Shigeo apareció y se lanzó a la refriega. Rinnegan contra Rinnegan. Cada uno de los clones de Shigeo poseía habilidades de múltiples caminos, que chocaban con los poderes especializados de los Pains. Velocidad, fuerza, invocación y pura voluntad entrelazadas en el caos. La tierra se partió y el valle tembló bajo las ondas de choque. En cuestión de segundos, todo el valle de Riften quedó reducido a escombros. El clon de madera de Shigeo se apoderó del camino animal, inmovilizándolo. Luego activó la técnica de absorción del camino preta, drenando el chakra del enemigo mientras lo ataba con las restricciones de liberación de madera. Varias bestias convocadas cargaron para rescatar a su amo. Solo para ser interceptado por el rugiente Byakko, tigre blanco. Esas plagas otra vez.
Mocoso Ichiga, ¿de verdad no tienes otros enemigos con los que luchar? Gruñó el tigre, irritado. Estas invocaciones eran problemáticas. No importaba cuántas veces el tigre las aplastara, seguían reviviendo a través de una extraña regeneración. El buey que cargaba, el 100 pies gigantesco, todos ellos regresaban una y otra vez. Mientras tanto, la forma de 3 cabezas de Shigeo desapareció, su Rinnegan se estrechó mientras miraba hacia una cresta distante. Estaba debatiendo si perseguir a Pain y Obito hasta Megakure y aniquilarlos por completo. El viento del valle aullaba, trayendo el olor de sangre y arena. Entonces, una débil voz llegó a sus oídos. Tan suave y, al mismo tiempo, inconfundible. La voz de Gaara. Estaba en peligro. Shigeo se movió instantáneamente. 2 de los 6 caminos cayeron muertos al suelo. La manifestación del camino Preta desapareció con la desaparición del Rey del Infierno. Los 2 Pains restantes activaron etiquetas explosivas y se retiraron a la nada. El campo de batalla quedó en silencio, salvo por el silbido del viento. Siguiendo su percepción sensorial, Shigeo encontró a Gaara en medio de los escombros. Yacía medio inconsciente, con la piel teñida de azul por el veneno. Gaara, ¿me oyes? Shigeo se arrodilló a su lado. Duele, y murmuró Gaara débilmente antes de desmayarse. Veneno. Solo Sasori usaba esas toxinas. Eso significaba que su batalla había sido realmente feroz. Shigeo levantó a Gaara en sus brazos y desapareció en la tormenta. Momentos después, apareció a 100 kilómetros de distancia, dentro del complejo principal de Sunagakure. Chilló, y varios líderes de la aldea corrieron a saludarlo. Señor Mokage, ¿qué pasó? Es una larga historia, respondió Shigeo con calma. Sálvale primero. Acostó a Gaara. Chilló y el equipo médico comenzaron el tratamiento de inmediato. Pero el tiempo pasó y las luces del quirófano no cambiaron. Desde adentro se oyeron gritos. Los gritos de Gaara. Su chakra se encendió salvajemente y la mitad de su cuerpo se transformó mientras su conciencia se desvanecía. La forma parcial de Shukaku estalló, convirtiendo la habitación en caos. Hirió a algunos médicos y mató a otros en su ataque. Chilló condujo a los sobrevivientes, gritando mientras se retiraba, equipo de sellado. Traigan al equipo de sellado aquí inmediatamente. Chagama, trae la tetera negra que una vez usamos para sellar al cola única. Rápido. Final del capítulo.